Capítulo 7 de la Nueva Educación, primera parte. Se implementa la escuela laica alrededor de 1880 y se logra arrebatar el poder de la Iglesia en la enseñanza. La implementación de la escuela laica resultó ser a mediados del siglo una transacción, dado que la Iglesia invade de nuevo asuntos del Estado y la educación. En este punto, algunos pedagogos culpan de la ineficacia de la educación a la condición propia del proletariado. A partir de entonces, se crea una contradicción en relación de la burguesía y la escuela, dado que la burguesía necesita a la iglesia para poder influir en las masas obreras, pero sin que ésta influya en otros asuntos de la burguesía. Por otro lado, en las escuelas se reglamenta la enseñanza, pero sin llegar a ser una educación revolucionaria o llegar a ser una educación laica. Es así como la burguesía no logra un mínimo de educación en las masas, ya que no se tiene en cuenta las necesidades de la población existentes, por lo tanto, se llega a tener grandes cifras de deserción y los programas de enseñanza no se logran retener en los estudiantes. En consecuencia, surge una metodología en la educación que busca, con innovaciones en la didáctica, incrementar el rendimiento en la enseñanza a nivel primario, secundario y a nivel superior, todas estas relacionadas con los cambios de las mismas. Por otro lado, surge una corriente doctrinaria con bases más filosóficas que prácticas, planteándonos así un estado cultural. Y aunque el nuevo modelo educativo tuvo algunas ventajas, pues la enseñanza de algunos conocimientos continuaba siendo poco práctica, y en un entonces no se promueve en la escuela el trabajo colectivo, pero se implementan centros de interés que tiene como consecuencia una comunidad escolar adecuada para los estudiantes. Es ingenuo pensar que tan pronto se transforman los modos de producción, se transforma enseguida y por igual las otras técnicas que le están vinculadas. La didáctica y sus métodos dependen en gran parte del desarrollo previo de la psicología infantil. En 1900, cuando comienza la nueva didáctica, Binet, de Crowley, Montessori, Dewey y Claparède, frente al derroche de tiempo y de esfuerzo que las viejas técnicas imponían como el deletreo, el mesmerismo, fragmentan la enseñanza. Por lo tanto, la nueva técnica se propuso aumentar el rendimiento del trabajo escolar. Se basó en la manufactura como estrategia de una enseñanza colaborativa, donde integran a los demás estudiantes en grupos de trabajo o centros de interés. Por eso la didáctica magna corresponde a la época del capitalismo, que propone desenvolver a los niños conforme a la idea de humanidad y de su completo destino. El Estado tiene repetidas pruebas de que ve en la escuela un instrumento de su propio dominio. Por lo tanto, buscamos un Estado cultural que suelta las manos de la escuela, la justicia, la ciencia, entre otras. La educación ha estado siempre al servicio de las clases dominantes. No hay una revolución en la educación, sino simplemente una reforma cuando una nueva clase aparece. Reformas en la educación hemos visto algunas. En Grecia en el siglo V con los sofistas, en Roma en el siglo II con los retores, en el feudalismo en el siglo XI con las universidades, en el Renacimiento en el siglo XVI con los humanistas, mientras que revoluciones en la educación no hemos visto más que dos, cuando la sociedad primitiva se divide en clases y cuando la burguesía del siglo XVIII sustituyó al feudalismo. El modelo de apropiación capitalista resulta en efecto incompatible con el carácter cada vez social de la producción. Unos buscan hacer más capital, convirtiéndose en un obstáculo y no en un factor de progreso para sus propios intereses, por lo que el socialismo aspira a realizar la plenitud del hombre, es decir, a liberar al hombre de la opresión de las clases. Capítulo 8. La nueva educación. En este capítulo se abordan dos corrientes, una metodológica y otra doctrinaria. La primera corriente metodológica habla del respeto a la actividad libre y espontánea de los niños. El niño es su propio educador. Por ende surge una nueva didáctica que sustituye el trabajo escolar individual por el trabajo colectivo. La segunda corriente, doctrinaria, habla en cambio de la autonomía de la enseñanza. La escuela es el órgano del espíritu humano y el espíritu sirve su plenitud en libertad. Por ende, no influye la Iglesia ni los ideales del Estado. La educación transforma la sociedad. Por ende, pedagogía será la ciencia de transformar sociedades.
Tras las luchas de clases, es evidente la existencia de clases dominantes que preparan en mentalidad y conducta de los niños las condiciones de su propia existencia. La clase que domina materialmente domina lo moral, la educación y las ideas. Por ende, el hombre que quiere formar es un hombre que tenga conciencia, pero que sea un hombre de las clases dirigentes. El pensamiento de la burguesía contemporánea sobre la nueva educación expresa que se debe impedir a las masas el acceso a la educación y cultura, y que se debe confiar en la religión el control espiritual de la plebe despreciable o el proletariado. El maestro de la burguesía cree que pone a salvo el alma de los niños porque los educan en una neutralidad escolar que tienen por objeto sustraer al niño de la verdadera realidad social, la realidad de la lucha de clases y de la explotación capitalista, la neutralidad escolar que durante mucho tiempo sirvió a la burguesía para disimular mejor sus fundamentos y defender así sus intereses. Por este motivo, la nueva educación significa para el proletariado un ideal bien preciso que hace frente al niño fascista formado por la burguesía en la última etapa de su historia. El proletariado en el poder se apresura a construir un nuevo tipo de niño, el cual aspira a destruir las clases sociales para liberar a la sociedad y de esta manera crear una educación que no tenga nada que ver con el fascismo de la burguesía y con el socialismo del proletariado. Gentil decía que la escuela es la negación de toda iglesia y de todo dogma, porque la escuela es la vida del espíritu y el espíritu vive en plenitud para su libertad. En conclusión, desde los tiempos de Sócrates se ha venido luchando porque los estudiantes piensen por sí mismos, que sepan que pueden llegar alto si se lo proponen. En el siglo XXI se sigue luchando por alcanzar el ideal de nuestro hombre y mujer, el cual ha dado grandes pasos para formar parte de la sociedad, sin olvidar a los que han peleado porque se alcance ese sueño, el sueño de estudiar.